Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a compartir juntos la palabra de Dios en el Salmo número 37. Vamos a encontrar allí que el escritor, el autor, es el rey David. Él escribió este salmo más o menos unos 950 a 1000 años antes de Jesucristo, y en este escrito él pronuncia o escribe en este poema algo que nosotros deberíamos considerar. Dice él en el capítulo 37 y el verso 37 también lo siguiente: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Por ahora vamos a leer este versículo, luego ampliaremos y veremos otros versículos más de este capítulo 37, de este salmo, de estos poemas, de estas canciones que el pueblo de Israel tenía y de la que el rey David participó escribiendo muchos de ellos. Este es el caso de uno. Ahora, él escribe este salmo y en su escrito está lo que acabamos de leer. Él propone a aquellos que están escuchando esta canción o la están cantando, les propone que consideren en sus vidas, pongan su atención en aquellas personas que son justas, en aquellas personas que, como dice ahí, son íntegras, a los justos, considerarlos, poner su atención y mirar cómo es su vida, su conducta. Es por eso que él en este salmo va a describir cómo son las personas justas, y en esa época de la historia de Israel, y él va a dejar plasmado aquello que nosotros podemos tomar y poder dar cumplimiento a lo que el rey David decía de considerar. Entonces, que podamos juntos ahora considerar este capítulo 37 del Salmo, viendo y considerando puntualmente a la persona de un justo. Ahora, ¿quién es un justo? ¿Quién es una persona justa? En aquel tiempo se consideraba justo a aquel que buscaba a Dios, que tenía su devoción en Dios, que era piadoso a Dios, que su vida, su corazón estaba volcado a Dios en búsqueda de hacerle caso a Dios, de ser obediente, de buscar cumplir sus mandamientos. Y el rey David hace esta distinción, porque aquellos que eran justos, aquellos que le buscaban de corazón a Dios, eran aquellos que iban a participar de todos los beneficios de parte de Dios por ser sus seguidores. Hoy, en la actualidad, o mejor dicho, desde la llegada de Jesucristo hasta hoy inclusive, tenemos la posibilidad de ser justos, pero ya no por nuestros propios medios ni por nuestra propia inclinación y voluntad del ser humano hacia Dios, sino que es por la intervención de Jesucristo en nuestra vida, de lo que Él logró hacer estando aquí en la tierra al morir y entregar su vida en la cruz y derramar su sangre, y el sacrificio que Jesucristo hizo. Aquello que en la antigüedad era buscada por las personas, llegó un momento en la historia de la humanidad, que es la llegada de Jesucristo, en que lo que Él logró es lo que nosotros podemos tomar y aferrarnos para poder iniciar una vida de justicia, porque justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Eso está en Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy,
el ser justificados está al alcance de cualquier persona cuando deposita su fe, su confianza en la obra de Jesucristo al morir en la cruz del Calvario y al resucitar. Y Dios le resucitó y está ahora sentado a la diestra de Dios. Vamos entonces a considerar el capítulo 37, algunos versículos que nos muestran las características de una persona justa, para que tanto en la antigüedad como en el presente podamos verlo y poder llegar a parecernos o a ser una persona justa. La justicia hoy es a través de la obra de Jesucristo. Cuando alguien recibe por la fe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, pasa a ser justificado. Pasamos a ser justos delante de Dios. Aunque las Escrituras señalan que no hay justo ni aun uno, pero la justificación hoy es a través de Jesucristo. Y tienes tú la oportunidad de ser uno más de aquellos que son justos delante de Dios. Vamos a considerar entonces cuáles son las características de una persona justa. En el Salmo 37. Entonces vamos a buscar o vamos a leer el versículo, primero el versículo que vamos a leer es el versículo 21. Dice así el Salmo 37, 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Acá hay una primera característica que vemos en el justo y es que es misericordioso. Él tiene en su vida la disposición de mirar a su alrededor y observar la vida y conducta de los demás y frente a esa misericordia que hay en él poder identificar a aquellos que están necesitados y dar. Una de las características del justo es aquel que utiliza de la misericordia para beneficiar a otros, dando de aquello que él tiene y de aquello que él posee para beneficiar a otros. Y nos vamos a ir haciendo la pregunta, ¿soy una persona justa? En la actualidad, ¿recibí a Cristo como Señor y Salvador? ¿Estoy practicando esta misericordia? ¿Estoy identificando a aquellos necesitados y frente a las posibilidades que yo tengo y a los recursos que tengo, estoy dando y beneficiando a otros? El justo hace esto. Vamos a seguir buscando. En el verso 26 también encontramos algo más acerca del justo. Dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta. Esta misericordia que el justo tiene y por la cual él hace uso para beneficiar a otros, dice que no es acotado, no es solamente por un tiempo, sino que en todo tiempo tiene misericordia y presta. El justo considera en todo momento a aquellos que están necesitados y presta, da. No espera recibir nada a cambio, no espera que le sea devuelto, sino que él de su misericordia da. Aquellos que hemos recibido a Cristo hemos sido beneficiados con su presencia y estamos ahora capacitados para poder hacer uso de la misericordia de Dios que está en nosotros. Hemos sido beneficiados de parte de Dios con misericordia y podemos dar misericordia. Hemos recibido gracia y gracia podemos dar a otros. Jesucristo dijo también que mejor es dar que recibir. Todos estos versículos de las Escrituras nos señalan que debemos ser misericordiosos y dar de gracia, decir de favor, de regalo, sin esperar recibir nada, así como hemos recibido de parte de Dios. Entonces, somos una persona justa, estamos siendo misericordiosos en todo tiempo, estamos dando y prestando sin esperar recibir nada a cambio. Esta es una de las características de la persona justa. Vamos a ir al versículo 30, siempre en el mismo capítulo 37.
porque él nos decía, David nos decía, considera y mira al justo. Dice el verso 30, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Otra de las características de la persona justa es aquella que hace uso de sus palabras y lo hace de una manera particular. En sus palabras, en su hablar, en su comunicación, en su relación con otras personas y en su conversación, él hace uso de la sabiduría. Y no solamente de la sabiduría, sino que habla justicia. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere con hablar sabiduría? Es decir, que es una persona que lee mucho, es una persona que frecuenta la internet en este tiempo, es una persona que en su vida pasada frecuentaba las bibliotecas y leía muchos libros. Puede ser, como no. Pero acá, cuando habla de sabiduría y cuando habla también de justicia, se refiere a todo lo relacionado con Dios, a la palabra de Dios. Tiene en su vida la palabra de Dios. Aquello que él habla es aquello que él tiene instalado en su interior, en su corazón. Jesucristo decía que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué quiere decir esto? Que uno manifiesta a través de las palabras e incluso de los pensamientos aquello que tiene guardado e instalado y acumulado en su corazón, en su interior. La persona justa es aquella que supo guardar en su vida, en su corazón, la palabra de Dios, y es por eso que es una persona sabia y habla con sabiduría y habla con justicia, con la justicia que es de parte de Dios. Dedica su vida a conocer y a poner en práctica la palabra de Dios. Muy bien, entonces vemos aquí que el justo es una persona que tiene misericordia en todo tiempo y da, y ahora acabamos de ver que es una persona que en su hablar, en su comunicación, en su conversación con los demás, tiene presente la palabra de Dios, la sabiduría que viene de Dios y la justicia que viene de la palabra de Dios. Es aquella persona que sabe hablar lo que viene de parte de Dios y de lo que en la palabra de Dios tiene su palabra guardada en su corazón, la medita, la lee, la medita, la indaga en ella y la pone en su corazón y la evidencia, en este caso con las palabras, también con su conducta al ser misericordioso. Otro versículo que vamos a leer es el que le continúa al que leímos recién, el verso 31. Dice así: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Aquí encontramos el punto de importancia en su vida. Él dice aquí que la ley de su Dios está en su corazón. Habla de la ley de Dios, pero dice de su Dios. Acá está la clave de su vida. Acá encontramos cuál es la clave de la vida de la persona justa. Él tiene a Dios como su Dios. No es cualquier Dios, no es el Dios de aquel o del rey David, sino que es el Dios suyo. Llegó a relacionarse de tal manera con Dios que en la antigüedad, en aquel entonces, David dice: el justo es aquel que tiene a Dios como su Dios. Maravilloso esto, porque nosotros también deberíamos considerar esto. Consideremos al justo porque él tiene a Dios como su Dios. Y cuando uno considera al justo de esta manera, no puede dejar de considerarse a uno mismo. ¿Soy una persona justa? ¿Es Dios mi Dios? ¿Me apropié de Dios
en el sentido de estoy buscando a Dios como Dios, pero como mi Dios. Ojalá esto pueda ser realidad en su vida, de que esté buscando a Dios y que el Dios que hablamos y del cual otros hablan y que encontramos en la palabra, en las escrituras, sea su Dios. No sea solo el Dios de otros, el Dios del rey David en la antigüedad, sino que sea en el presente y en el futuro su Dios. Es lo que acá nos dice David. David dice en el verso 31 que la ley, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, de su Dios, estaban en su corazón. Pero parte de este principio importante: Dios es su Dios. Es por eso que Él puede guardar en su corazón y atesorar en su corazón la ley de Dios. Tiene a Dios como Dios y a su palabra como gran tesoro, guardándolo en su corazón. En el interior de la vida de la persona justa tiene instalada, guardada y meditada y profundiza en la palabra de Dios, en la ley de Dios, en lo que Dios dijo y en lo que Dios dice y tenemos nosotros en su palabra hoy en día llamada la Biblia. Dice, la ley de Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Tiene acá la persona justa, al poder tener la palabra de Dios en su corazón, la palabra de su Dios en el corazón del justo, la posibilidad de en el presente y el futuro que sus pies no resbalen. ¿Qué significa esto? Que aquello que él viva le pueda ir bien, porque al obedecer a la palabra de Dios tenemos las promesas de que nos va a ir bien. No que vamos a ser personas exitosas, sino que aquello que encaremos vamos a tener el aval de parte de Dios en lo que hagamos, en las decisiones que tomemos, porque todo eso va a estar enmarcado en lo que la palabra de Dios dice. El justo no se va a involucrar en aquello que Dios no está indicando como un semáforo en luz verde diciendo podés pasar. No se va a involucrar en aquello donde haya una luz roja que nos diga detenete, no avances, no te involucres, no vayas allá, no digas esto, no pienses esto otro, porque no beneficiará tu vida, porque no es algo que provenga de mí, dice Dios, y el justo se va a ajustar a lo que la palabra de Dios dice. Su vida y su corazón lo va a ajustar a la palabra de Dios. Él se va a ajustar a la palabra de Dios y va a continuar de esta manera en todo momento. Por eso sus pies no van a resbalar. Va a ser librado del mal. Y si él cayese en algún momento, dice las Escrituras, que si el justo cayere 7 veces Dios lo levantaría. Es que el justo tiene en la palabra de Dios como aquella lámpara a sus pies y como aquella lumbrera, como aquel sol, aquella luna que alumbra su camino. Así lo encontramos en el Salmo 119, verso 105. Y también encontramos que en el Salmo 119, verso 11, dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La posibilidad que tenemos de atesorar y guardar en nuestro corazón, en nuestro interior, la palabra de Dios, va a hacer que podamos ser guardados de pecar, guardados de caer y de resbalar. Pero si resbalamos y caemos en este tiempo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice en 1 Juan 2.1. Podemos recurrir a Jesucristo en busca del perdón de ese pecado, inmediatamente ir tras el perdón de ese pecado que acabo de cometer
para relacionarme nuevamente bien con Dios, y nuestra relación y nuestra comunión con Dios, comunicación con Dios, no se ve afectada, no sea cortada y permanezca cortada de esta manera. Acudir a Jesucristo cuando hemos pecado, recurrir a Él en busca del perdón por ese pecado, confesando y poniéndome de acuerdo en llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Muy bien, seguimos avanzando en las características de la persona justa. Ya vimos que es alguien que es misericordioso todo momento y da y presta y beneficia a otros. Sus palabras son aquellas que tienen que ver con la sabiduría y con la justicia de parte de Dios. ¿Y por qué? Porque en su corazón tiene guardada la palabra de Dios y porque a Dios lo hizo su Dios y Dios lo tomó como suyo. Y hoy tenemos la posibilidad de tener a Jesucristo como el Señor y Salvador, poniendo nuestra confianza y nuestra fe en Él para obtener esta justificación y esta paz con Dios interrumpida por el pecado. Y poniendo esta fe en Jesucristo obtenemos la salvación y podemos pasar a ser un hijo de Dios, una persona justificada, una persona salvada, una persona que cuenta con la naturaleza de Dios en su vida, una persona que recibe el Espíritu Santo de Dios y puede de esa manera ser una persona justa. Hay un texto en 1 Timoteo 2:5 que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No podemos llegar a ser justificados si no vamos a Dios a través de Jesucristo. Del único Dios y de su vida tiene que estar Jesucristo en medio. Hay un solo mediador, un solo puente entre Dios y usted, y ese es Jesucristo. Vaya a Dios a través de Jesucristo, acérquese a Dios pasando por la obra de Jesucristo al derramar su sangre y morir por usted en la cruz. Entonces, acérquese a Dios por medio de Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados, crea en Jesucristo y de esa manera va a ser justificado delante de Dios, obtener la paz de Dios y ser una persona justa. Ahora, ¿qué más dice este capítulo 37 del Salmo acerca del justo? Ya vimos bastante, pero hay algunas cosas más como para considerar. En el versículo 16 encontramos, 16 y 17 encontramos mejor, dice así, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Acá nos muestra que el justo puede ser una persona que no tenga muchas riquezas, es una persona que es mejor, dice David en su poema, que mejor es el justo que tiene poco a un pecador que acumuló muchas riquezas, muchos bienes. Es mejor el justo con poco que un pecador con muchas riquezas. Ahora, ¿cuál es el beneficio de tener poco? El tener poco en cuanto a lo material se está refiriendo, pero David decía también en el verso 17 al final que es Dios el que sostiene la vida del justo. Esto es una riqueza incomparable, es una riqueza intransferible, no la podemos transferir a nadie, la podemos vivir nosotros, que es una riqueza invalorable. No hay valor como tener a Dios de nuestro lado y como aquel que sostiene nuestra vida. Podremos tener
mucho o poco en esta vida en cuanto a lo material, pero si lo tenemos a Dios, tenemos todo. Nada nos falta teniéndolo a Él, porque Él sostiene nuestra vida, como dice acá el versículo. Es el que da sostén a nuestra vida en todos los aspectos. Es el que nos provee, es el que ve por nuestras necesidades y las conoce y provee de acuerdo a esas necesidades. No tenemos necesidad de pedirle porque Él conoce todo lo que, si bien lo hacemos como dependencia a Él, pero Él todo sabe de nosotros y de nuestras necesidades y provee para eso. Vamos a leer el versículo 25. David hace un recuento de su vida y dice: desde que yo soy joven hasta ahora que envejecí, todos esos años, desde mi juventud hasta hoy, en mi vejez, he visto que el justo, lo vamos a leer en el verso 25, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Algo habíamos leído antes de este versículo 26. Pero David dice, haciendo un recuento de todos los años que él vivió, dice, en su experiencia, dice que él vio al justo y en ningún momento lo vio desamparado, es decir, sin protección, sin el cuidado de parte de Dios. Dios estuvo con él en todo momento. Es la experiencia que vio David viendo y considerando a las personas justas. Y aún más, no solamente la persona justa, sino que vio que su descendencia también recibía de parte de Dios, que su descendencia en ningún momento mendigó pan. Dios estuvo proveyendo, Dios estuvo dando. Y en el final del verso 26 dice, y su descendencia es para bendición. La observación y la consideración de David al ver a las personas justas, notó que la descendencia de estos justos, sus hijos, sus nietos, su descendencia no mendigó pan, Dios estuvo proveyendo y también fueron de bendición. Su descendencia es para bendición propia, como de sus familiares, como de las personas que lo rodeaban. ¿Por qué? Porque seguramente ellos, considerando a su padre o a su abuelo justo, irían en esa misma línea y serían formados por estas personas justas, a sus hijos, a sus nietos, los estarían formando de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y ellos llegarían a ser justos también y de bendición a otros también. Y vamos a leer, también mencionan en otros versículos que la persona justa también tiene enemigos. Hay quienes se ponen en contra de la conducta de el justo y les hace guerra, ¿no? Les hace la guerra, como hoy podríamos tener a otras personas que se ponen en contra de nuestra conducta, de nuestra vida, por hacer lo que a Dios le agrada. A ellos no les agrada el seguir a Dios, es por eso que ven como algo extraño, dice la palabra de Dios, que nosotros hagamos lo contrario a lo que ellos hacen. Estamos contra la corriente de este mundo. Estamos haciendo lo contrario a lo que este mundo propone y hace y ve en forma extraña y hasta rechazable y repugnante aquellas conductas de las personas justas, de aquellos que en la actualidad tienen a Jesucristo en su vida. Entonces, esto lo encontramos en los versículos 12, 13, 14, 32, 33. Vemos que el justo también tiene enemigos. Como todo cristiano, todo seguidor de Jesucristo tiene enemigos. Este mundo,
la carne, la propia naturaleza humana que se pone en contra del espíritu, y también a Satanás, al diablo, enemigos del cristiano. Vamos a ver ahora y a considerar los versículos 39 y 40, que son los últimos versículos de este capítulo. Dice así la palabra de Dios: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Aquí en este último versículo que leímos, vemos, como en aquellos que mencioné antes, que solo mencioné los números de los versículos, pero en este vemos cómo Dios va en busca de aquellos justos para ayudarlos y para fortalecerlos frente a los enemigos. Frente a los impíos, dice, y los libertará, los librará. ¿Por qué? Porque el justo en el Señor Dios espera. Por cuanto en Él esperaron, Dios va en su ayuda. Tenemos de parte de Dios las armas con las que podemos contar para poder enfrentar a estos enemigos que recién mencioné, y son de parte de Dios, y las tenemos por su gracia para poder hacer frente a nuestros enemigos y poder ser libertados de ellos y tener victoria frente a ellos. Pero también quería detenerme en lo que dice el verso 39. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Acá vemos cómo Dios no lo libra de la angustia, sino que en la angustia Dios se hace presente. Dios es el que fortalece la vida del justo para poder enfrentar su angustia, para poder enfrentar lo que le está sucediendo. Y ojalá podamos nosotros también darnos cuenta de esto, de que en la angustia que tenemos que estar viviendo y nos acontece, Dios está presente como poderoso y como aquel que viene en nuestra ayuda para fortalecernos, para vigorizarnos, para darnos la fuerza que necesitamos para atravesar y enfrentar esas angustias y esos inconvenientes y esos problemas o lo que tengamos que enfrentar. Es Dios que se hace presente en nuestra vida, acompañándonos y fortaleciéndonos para poder atravesar esas angustias, esos problemas, inconvenientes y salir victoriosos porque Él nos está ayudando. Que podamos, como decía acá el rey David en el capítulo 37, verso 37, considerar al íntegro, al justo, y poder mirarle a Él en primera instancia para ser un justo yo también, y poder recibir a Jesucristo como Señor y Salvador al morir Él en la cruz, y poder apropiarme de Jesucristo como el Señor y Salvador, poniendo mi confianza en Él y recibiéndolo como Salvador. Si aún no tomaste esta decisión, te invito a que lo hagas. Dios te invita a que lo hagas. Y que Jesucristo sea el mediador entre Dios y tu vida, para que puedas obtener la paz, ser justificado por la fe en Jesucristo. Y si ya sos un hijo de Dios, considerar todo esto que hemos visto para poder vivir esta justicia que Dios nos dio y de la cual Él nos llama justos y nos justifica en Jesucristo, y poder ser misericordioso, poder dar a los que necesitan, poder considerar a los demás y poder, cada uno de los puntos que vimos, tener atesorado en nuestro corazón la palabra de Dios y poder hacer de Dios nuestro Dios y poder enfrentar a nuestros enemigos con las armas que Dios nos da
y poder enfrentar las angustias teniéndolo a Él y fortaleciéndonos en Él, en Dios. Ojalá esto pueda ser una realidad en nuestra vida, que así sea. Amén. El Cordero